Supongan que un amigo les dice que tiene un truco infalible para que al lanzar una moneda caiga cara. Entonces lo ponen a prueba, lo intenta 100 veces y de esas 100 veces 52 caen cara. Es decir, tan solo un poco más de la mitad de las veces. Técnicamente la mayor parte de las veces cayó cara, pero realmente es un truco infalible o la diferencia es tan pequeña que ni siquiera se nota. Pues si analizamos esto desde el punto de vista estadístico, una cosa es saber si el truco funciona, es decir, si no fue pura casualidad, y otra muy diferente es saber qué tan bien funciona. Y para saber qué tan bien funciona es esencial entender un concepto fundamental en estadística y ciencia de datos que se conoce como el tamaño del efecto. Así que en este video les voy a explicar de manera muy intuitiva a través de un ejemplo muy sencillo qué es precisamente el tamaño del efecto cuando aplicamos una prueba estadística. Y además de eso vamos a entender por qué resulta importantísimo tenerlo en cuenta cuando aplicamos pruebas a los datos que estemos usando en nuestros proyectos. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con rutas de aprendizaje que les permitirán construir su carrera a través de cursos, proyectos y tutoriales. Podrán encontrar rutas que van desde la formación básica como científicos de datos hasta especializarse en campos como la visión por computador, el análisis y generación de pronósticos con series de tiempo o el procesamiento del lenguaje natural, entre otros. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender qué es esto del tamaño del efecto, supongamos una situación hipotética. Imaginemos que una empresa desarrolla un nuevo fertilizante que promete ser capaz de incrementar el peso de los tomates. Es decir, que si no usamos el fertilizante, los tomates tendrán un peso determinado, pero si se usa el fertilizante, supuestamente van a tener un peso mayor. Y como científicos de datos debemos determinar si esta afirmación es cierta o no. Entonces lo que hacemos es plantear un experimento desde el punto de vista estadístico. Y cuando planteamos un experimento, lo que estamos haciendo es desarrollar una prueba de hipótesis. De las pruebas de hipótesis les hablo en detalle en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que tenemos que recolectar muchos datos. Y a partir de esos datos tendremos que inclinarnos a favor, digámoslo así, o en contra de la afirmación que está haciendo la empresa. Y entonces lo que tenemos que plantear en esa prueba de hipótesis son una hipótesis nula, vamos a llamarla H0. La hipótesis nula nos dice que el nuevo fertilizante no cambia el peso promedio de los tomates, es decir, no hay ningún efecto de ese nuevo fertilizante en el peso de los tomates. Y la hipótesis alterna es lo contrario de la hipótesis nula, es decir, la hipótesis alterna la vamos a llamar H1, nos dice que el nuevo fertilizante cambia el peso promedio de los tomates, es decir, que sí hay un efecto. Y la idea en este experimento es recolectar datos para tratar de determinar por cuál de las dos hipótesis nos inclinamos. Y entonces veamos cómo desarrollaríamos este experimento. Supongamos que sembramos 200 plantas y a esas 200 plantas de tomate no les agregamos ningún fertilizante y sembramos otras 200 plantas y a esas sí les aplicamos el nuevo fertilizante. Y luego esperamos un tiempo, recolectamos los frutos y tenemos al final del experimento 5.000 tomates sin fertilizante y 5.000 tomates que crecieron con el fertilizante. Y después de esto lo que hacemos es tabular los pesos, es decir, tomamos cada uno de los tomates, medimos su peso, colocamos esos resultados en una tabla y tenemos del lado izquierdo una columna con los pesos de los tomates que crecieron sin fertilizante y del lado derecho una columna con los pesos de los tomates que crecieron con fertilizante. Y después de esto lo que deberíamos hacer sería aplicar una prueba estadística y obtener lo que se conoce como el valor P. Del valor P les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que ese valor P, cuando se aplica una prueba estadística, nos va a permitir determinar, dependiendo de ese número que obtengamos, si existe o no un efecto del fertilizante, es decir, si el fertilizante efectivamente desde el punto de vista estadístico está incrementando o no el peso, es decir, nos va a permitir inclinarnos por la hipótesis nula, no hay ningún efecto del fertilizante, o por la hipótesis alterna, el fertilizante sí tiene un efecto. Entonces supongamos que calculamos ese valor P y obtenemos un valor muy pequeño de 0.001 y como ese valor P es menor que un umbral que establecimos de 0.05, eso lo explico en detalle en el video sobre el valor P,
Concluimos en este caso que hay un cambio significativo en el peso de los tomates con fertilizante en comparación con aquellos que no tienen fertilizante. Es decir, que el fertilizante tiene un efecto en el peso de los tomates desde el punto de vista estadístico. Pero ¿qué pasa si volvemos a los datos tabulados y calculamos los pesos promedio para cada agrupación? Es decir, en promedio cuánto pesa cada tomate que creció sin fertilizante y en promedio cuánto pesa cada tomate que creció con fertilizante. Y encontramos que los tomates cultivados sin fertilizante pesan en promedio 100 gramos, mientras que los cultivados con fertilizante pesan 100.2 gramos en promedio. Es decir, que el uso del fertilizante hace que el peso se incremente, pero únicamente 0.2 gramos. Entonces acá podemos plantearnos una pregunta y es si vale la pena invertir dinero en este nuevo fertilizante si el incremento en el peso de los tomates va a ser tan pequeño, es decir, en promedio de tan solo 0.2 gramos. Entonces resumamos lo que está ocurriendo hasta este punto del experimento para luego entender precisamente qué es el tamaño del efecto. Entonces, por un lado, la prueba estadística nos dice que el valor P es pequeño, de 0.001, es decir, que en términos del peso promedio de los tomates, existe una diferencia estadísticamente significativa entre usar o no usar el fertilizante. Pero por otro lado, si comparamos los pesos promedio entre cada grupo, es decir, los tomates que crecieron sin fertilizante y los que crecieron con fertilizante, encontramos que prácticamente no vale la pena usar el fertilizante, pues el incremento en el peso promedio es de tan solo 0.2 gramos. Es decir, que el valor P, que calculamos inicialmente con nuestra prueba, solo nos dice si hay evidencia suficiente de que existe un efecto, pero no nos dice si el efecto resulta siendo importante o no. Así que con esto ya estamos listos para entender qué es el tamaño del efecto. Entonces, el valor P que calculamos inicialmente responde a esta pregunta: ¿existe o no existe un efecto? Mientras que el tamaño del efecto responde a la pregunta ¿qué tan grande es el efecto que se observa? Entendamos esto con un ejemplo. En el caso anterior que venimos analizando, el valor P de 0.001 nos indica que el fertilizante tiene efecto en el peso de los tomates, pero el tamaño de este efecto es pequeño porque el peso se incrementa a tan solo 0.2 gramos. Pero ahora supongamos que usamos un nuevo fertilizante y que repetimos el experimento y que el valor P que obtenemos en este nuevo experimento sigue siendo pequeño, por ejemplo de 0.002. Es decir, que en este caso el nuevo fertilizante tiene un efecto en el peso de los tomates, pero ahora cuando calculamos la diferencia entre los tamaños promedio de los tomates, encontramos que este nuevo fertilizante incrementa el tamaño en 12 gramos. Esto quiere decir que el tamaño del efecto debido a este nuevo fertilizante es mucho más grande en este caso, comparado con el primer fertilizante. Como acabamos de ver, calcular el tamaño del efecto es un elemento esencial al momento de desarrollar cualquier prueba estadística. Mientras el valor P nos dice si hay evidencia suficiente o no de que existe un efecto, el tamaño del efecto, como su nombre lo indica, nos dice qué tan grande o qué tan pequeño es el efecto observado. Es decir, podemos tener situaciones donde cuando calculamos el valor P obtenemos un valor muy pequeño, lo cual nos indica que estadísticamente existe un efecto, pero cuando evaluamos el tamaño de ese efecto obtenemos un valor muy pequeño, lo cual nos dice que ese cambio que se introdujo y que estamos evaluando a través de la prueba estadística podría no tener ningún efecto relevante para el problema que estemos resolviendo. En últimas, lo importante a tener en cuenta al momento de desarrollar una prueba estadística es que el valor P es simplemente un número que nos indica si nos podemos inclinar a favor o en contra de la hipótesis alterna, pero siempre esto debe ir acompañado de la evaluación del tamaño del efecto para determinar si ese efecto es grande o pequeño y permitirnos de esta forma tomar la decisión más adecuada. Y este tamaño del efecto se puede calcular de diferentes maneras dependiendo de la prueba estadística que estemos aplicando a nuestros datos. De hecho, si les interesa entender en detalle cómo se realizan estos cálculos y cómo aplicarlos a un proyecto de ciencia de datos, los invito a darle una mirada a los diferentes cursos de estadística inferencial que tengo disponibles en la Academia Online. De hecho, acá arriba les dejo enlazado el primero de esos cursos por si quieren darle una mirada. Y como siempre, recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, me la pueden dejar abajo escrita en los comentarios.
Si les gustó este video, nuevamente los invito a que le den un pulgar hacia arriba y lo compartan con todos sus amigos y conocidos, porque esto me ayuda un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.